Hola, mi nombre es Mauri Justiniani y en este primer módulo del documental hablaremos sobre la resolución de problemas mediante algoritmos y cómo este proceso es esencial en el mundo de la programación. Un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos que nos permite resolver un problema o realizar una tarea. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han utilizado procedimientos lógicos para encontrar soluciones. Sin embargo, fue gracias al matemático persa Al-Khwarizmi en el siglo IX que surgió la palabra algoritmo. Hoy, los algoritmos son la base de toda programación, ya que permiten que las computadoras ejecuten instrucciones precisas para procesar información, tomar decisiones y realizar operaciones complejas. Para resolver un problema mediante un algoritmo, primero se debe analizar el problema. Esto implica identificar qué se desea lograr, qué datos se tienen y qué resultados se esperan. Luego se diseña el algoritmo, que puede representarse con diagramas de flujo o pseudocódigo. Este diseño describe de forma clara los pasos a seguir. En programación, los algoritmos trabajan con constantes y variables. Una constante mantiene su valor fijo. Una variable puede cambiar durante la ejecución del programa. Además, los programas manejan distintos tipos de datos, como números enteros, reales, caracteres o valores lógicos. Estos datos permiten que el algoritmo procese información con precisión. Para que un algoritmo funcione correctamente, también debe definir claramente la entrada y salida de información. El algoritmo se diseña paso a paso usando diagrama de flujo o pseudocódigo, con un inicio, que es el punto donde comienza el algoritmo. Aquí se indica que el programa se va a empezar a ejecutar a instrucciones. El proceso son las acciones o cálculos que el algoritmo realiza paso a paso. La decisión es el momento en el que el algoritmo evalúa una condición y elige un camino según el resultado, verdadero o falso. Y el fin marca el término del algoritmo o del programa. En resumen, este flujo representa la lógica paso a paso que sigue un algoritmo. Empieza, realiza acciones, toma decisiones y finaliza. Todo esto se combina para lograr una programación lógica, eficiente y fácil de mantener. Hola, bienvenidos. En esta ocasión, para complementar el primer módulo acerca de la resolución de problemas mediante algoritmos, he querido invitar a un profesional, ¿verdad? Para conocer su opinión acerca de la programación. Hoy me acompaña Gerardo Martínez. Él trabaja de full stock en la actualidad en un banco de la localidad. Bienvenido, Gerardo. Hola, gracias. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Primera pregunta. Gerardo, desde tu experiencia como programador full stack, ¿cómo describirías el papel de los algoritmos en la resolución de problemas dentro del desarrollo de software? Los algoritmos son una parte clave en el desarrollo, ya que los algoritmos representan el paso a paso que las aplicaciones o los programas deben ejecutar dentro de la computadora o de los celulares, cualquier dispositivo. Por lo que si se desarrolla un buen algoritmo, nos ayudaría a programar mucho mejor las diferentes soluciones que necesita el cliente. Ok. Segunda pregunta. Cuando se diseñan o implementan algoritmos, ¿qué errores consideras más comunes y cómo se pueden evitar? Los errores más comunes que se cometen es que los algoritmos los desarrollan de forma muy general. El paso a paso como se describe, entre mayor detalle tiene el algoritmo, nos va a servir a nosotros para implementar la solución mucho más efectiva. La mejor manera para que ejecuten un buen algoritmo es ser lo más detallistas posible. Como el ejemplo que cuando se levantan y van a cepillarse los dientes, no se levantan de una vez y aparecen en el baño, sino abro los ojos, me estiro, bostezo, me bajo de la cama, camino, me pongo las regletas. De más detallado sea el algoritmo, es mucho mejor para el desarrollador. Muchas gracias. ¿Algún consejo para los estudiantes de algoritmo y programación?
Em, Darle a conocer a los clientes, porque no todos son desarrolladores. Los clientes muchas veces no conocen estos términos. Ser empáticos y brindarle a los clientes como una guía que les permitan a ellos entregar los algoritmos. Eh, Ser como darle ejemplos como el que acabo de dar del tema de cepillarse, para poder que los clientes desarrollen un poquito más el tema de crear los algoritmos hacia nosotros. Muchas gracias por tu valiosa información y acompañarnos. Con mucho gusto, saludos. Hoy hablaremos sobre las tres estructuras básicas de la programación: la secuencial, la selectiva y la repetitiva. Empecemos por la estructura secuencial. La estructura secuencial ejecuta instrucciones una después de otra, en el orden en que están escritas. Por ejemplo, al hacer un desayuno, primero hervir agua, luego añadir el té. Veamos un ejemplo en código. Aquí tenemos una simple secuencia: iniciar un temporizador, cocinar un huevo y servirlo. Ahora hablemos de la estructura selectiva. Esta estructura permite tomar decisiones. Si se cumple una condición, ejecuta un bloque de código, de lo contrario, ejecuta otro bloque. Por ejemplo, al preguntar si llueve, si la respuesta es sí, se recomienda llevar paraguas, si no, no es necesario. Finalmente, tenemos la estructura repetitiva. Esta ejecuta un bloque de código varias veces, mientras se cumpla una condición. Por ejemplo, contar hasta 10. En un código, esto puede verse como un bucle que repite una acción: incrementar un contador hasta alcanzar 10. En resumen, estas tres estructuras son fundamentales para entender la programación. Organizan la lógica detrás de cada programa que creamos. Sobre la programación estructurada, un enfoque clave en la creación de programas más claros, seguros y fáciles de mantener. Antes de la aparición de la programación estructurada, muchos programas se desarrollaban sin ninguna organización clara, y esto generaba códigos difíciles de entender, modificar o depurar. La programación estructurada surge debido a la necesidad de tener una metodología que permita crear programas más ordenados, dividiéndolos en partes lógicas y siguiendo un flujo claro. Podemos ver que la programación estructurada se basa en construir programas mediante bloques lógicos organizados. Su principio fundamental es que todo programa puede expresarse usando tres estructuras básicas, que son la secuencia, la selección y la interacción. Esto permite obtener programas más legibles, fáciles de depurar, mantener y utilizar. Un principio fundamental de la programación estructurada es la programación modular, la cual dirige el programa en partes independientes llamadas módulos. Cada módulo cumple una función específica y puede desarrollarse, probarse y modificarse sin afectar al resto del sistema. Los beneficios de esta es la utilización, el trabajo colaborativo y la facilidad de probar y corregir. También tenemos las estructuras de datos que permiten organizar información para poder acceder a ella de una forma eficiente. Algunas de estas estructuras básicas son los arreglos, los registros, las listas, y estas estructuras permiten manejar grandes cantidades de datos dentro de los programas, haciéndolos aún más funcionales. A continuación, tendremos una entrevista con un experto en la materia en este momento. En esta parte del documental nos acompaña alguien que sabe bastante del tema. Está con nosotros el ingeniero Eric, desarrollador con experiencia en distintos tipos de proyectos. Ingeniero, gracias por darse el tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Me encanta hablar de estos temas porque, aunque parecen complicados, en realidad son parte del día a día de quienes programamos. Ingeniero, para empezar tranquilitos, si le tuviera que explicar a alguien que apenas está entrando en el mundo de la programación, ¿qué es eso de programación estructurada? Mira, lo diría así, es una manera ordenada de describir los programas, ¿no? La idea es que en lugar de poner instrucciones por todos lados como una receta mal hecha, se organizan los siguientes tres caminos básicos. Hacer pasos en orden, que vendría siendo la secuencia, tomar decisiones en lo que pase, que vendría siendo la selección, y repetir acciones mientras se necesiten, que es la interacción. Cuando seguimos esos tres principios, el código fluye mejor y cualquiera lo puede entender sin volverse loco.
Y bueno, esto nació por alguna razón especial, o sea, ¿qué necesidad vino a cubrir este tipo de programación? Uf, sí, antes de que escribiera el código a lo loco, sin estructura y cuando alguien quiera modificar algo, era como meterse en un cuarto oscuro lleno de cables enredados. Lo que busco fue poner orden, pensar en el problema, dividirlo en partes y luego ir programando con sentido. Eso permitió que los programas fueran más fáciles de mantener y que los errores no fueran un desastre. Bueno, como ya nos mencionó las tres estructuras básicas, pero si tuviera que explicarlo con un ejemplo cotidiano, ¿cómo usted lo explicaría? Pues imagínate cocinar, ¿no? La secuencia sigue los pasos en orden, picas, calientas y mezcla. En la parte de la selección, si la sopa está muy salada, le agregas agua, si no sigues. Y la parte de la interacción es revolver hasta que se espese. Con esas tres cosas puedes preparar cualquier receta. En programación pasaría igual. Si dominas esas estructuras, puedes crear cualquier programa. Ok, ahora el módulo también habla de la programación modular. ¿Cómo usted le explicaría sin complicarnos? Mira, en lugar de hacer un megaprograma gigantesco, lo partes en pedacitos como módulo y que cada módulo se encarga de algo en específico. Por ejemplo, uno suma, el otro ordena y el otro busca. Y lo mejor es que si uno falla, no tienes que modificar todo, solo revisas ese pedacito y vendría siendo como arreglar una bicicleta que si se le daña la cadena, no cambias todo el marco. Ok, ingeniero. Y bueno, cuando hablamos de fusión, estas funciones son parte de esos pedacitos. Exacto. Las funciones son mini máquinas que tú le das algo, ellas las procesan y devuelven un resultado. Por ejemplo, una función puede calcular promedios de notas. En vez de escribir ese cálculo 10 partes distintas, lo pones en función y la llamas cuando lo necesites. Eso evita repetir el código innecesariamente y te facilita encontrar errores si algo falla. Bueno, en este módulo también veo que hablan de estructura de datos. Suena bastante técnico esto, pero en pocas palabras, ¿qué son estos? Es básicamente cómo organizas la información. Imagina caja donde guardas cosas, una caja para número, otra caja para nombre y otra con datos más complejos. Las estructuras más comunes son los arreglos, listas o registros. Son importantes que si vas a trabajar con muchos datos, necesitas orden para encontrarlos rápidos y usarlos bien. Ok, ya en la vida real, ¿de verdad sirve esto de programación estructurada o queda más bien como una teoría nada más? No, sirve muchísimo, la verdad. A ver, si puedes escribir un código que sea claro, ordenado y fácil de mantener, ya medio camino lo tienes recorrido. Las empresas buscan gente que trabaje limpio, que otros puedan entender su código sin preguntarle cada 2 minutos. Y ojo, muchos paradigmas modernos nacen de este, así que si se entiendes bien la programación estructurada, aprendes a hacer otras cosas, será pan comido. Bueno, ingeniero, bueno, para alguien que apenas está entendiendo este módulo, ¿usted qué consejo práctico le daría? Bueno, le daría que no corra a codificar una vez. Primero piense qué es el problema, qué tengo, qué necesito y qué pasos a seguir, ¿no? Después que divida el problema en partes pequeñas, que use funciones y que trate de escribir como si alguien más tuviera que leer su código, si se acostumbran a estructurar bien desde el inicio, les será más fácil avanzar a niveles más complejos. Bueno, ingeniero Eric, muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos todo esto de una manera más clara. De verdad creo que de ahora en adelante veremos este módulo con otros ojos. Un gusto, muchos éxitos en su camino de aprendizaje y recuerden, programar es resolver problemas, pero hacerlo en orden siempre es mejor. Muy buenas noches, mi nombre es Ibis Arenas. A lo largo de este recorrido por el mundo del algoritmo y la programación, hemos comprendido que detrás de cada aplicación, videojuego o sistema informático existe una estructura lógica, programas permitiendo que las computadoras realicen tareas complejas mediante pasos simples, ordenados y precisos. En este módulo final aprendimos la importancia de las pruebas y la verificación de programas. Una vez que el código está escrito, no basta que funcione, debe ser probado, corregido y optimizado. El diseño de pruebas permite anticipar posibles errores antes de que ocurran. Es una etapa donde se definen los escenarios
los datos de entrada y los resultados esperados, asegurando que el programa cumpla con su propósito. Durante la ejecución de pruebas, los desarrolladores comprueban si los algoritmos responden adecuadamente ante distintas condiciones. Es aquí donde la lógica, la paciencia y la observación juegan un papel fundamental. Un buen programador no solo escribe código, sino que también analiza, verifica y mejora constantemente su trabajo. Por el último, el mantenimiento de algoritmos. Nos enseña que la programación no termina al ejecutar un programa exitosamente. Los sistemas deben adaptarse a nuevas necesidades, corregir errores o mejorar su eficiencia. Mantener un código limpio, documentado y funcional es una muestra de responsabilidad y profesionalismo. Para comprender mejor el algoritmo y la programación se aplican en el mundo real. Conversamos con profesionales que día a día ponen en práctica estos conocimientos en distintos campos del desarrollo tecnológico. Bueno, si tuviera la oportunidad de entrevistar al ingeniero Carlos Mendoza, programador de senior y docente universitario en el área de ingeniería de software, le preguntaría qué tan importante es la fase de pruebas y mantenimiento en el ciclo de la vida de un programa. Pienso que él me respondería investigando y analizando. Es vital, las pruebas aseguran que el software funcione correctamente antes de llegar al usuario. Y el mantenimiento permite corregir errores, mejorar el rendimiento y adaptarlo a nuevas necesidades. Sin estas fases, un programa se vuelve obsoleto rápidamente. Comprender estos procesos nos hace valorar el esfuerzo que hay detrás de innovación tecnológica. Cada prueba superada, cada error corregido y cada mejora implementada reflejan la evolución del pensamiento lógico y la creatividad aplicada a la tecnología. La programación no es solo escribir líneas de código, es resolver problemas, optimizar recursos y buscar siempre una mejor versión de lo que ya existe. Con este documental hemos recorrido desde la resolución de problemas mediante algoritmos, el desarrollo de programas y la programación estructurada, hasta llegar a la verificación y mantenimiento del software. Cada módulo nos deja una enseñanza clave. La programación es un proceso continuo de aprendizaje, mejora y compromiso con la calidad. Hoy más que nunca, los algoritmos no solo mueven las máquinas, sino también a las ideas, a la innovación y al futuro. Muchas gracias.